Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Les pregunto, ¿alguna vez se han preguntado ustedes quién tiene la última palabra cuando nos hacemos un estudio médico? Cuando un doctor nos dice, vamos a mandar esto a patología, ¿hay un especialista de verdad que es invisible, del que depende el pronóstico, diagnóstico de nuestra vida y el tratamiento que recibiremos, y sobre todo nuestra tranquilidad? Hoy en Salud Integral, Vida y Familia vamos a encender la luz en el rincón más crucial de los hospitales. Nos acompaña la querida doctora Ana Celia Santiago Prieto, una excelente patóloga y ser humano. Ella nos revelará por qué estos profesionales son literalmente los médicos de los médicos. Quédense con nosotros porque hoy descubrirán cómo un microscopio tiene toda la información. Y es Cecilia. Bienvenida, estimada Ceci. Hola, ¿qué tal, Irma? Muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, Ceci. Pues les voy a compartir un muy breve resumen de su currículum. Ella es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo la especialidad en anatomía patológica en el Hospital General de México, avalado por la UNAM. Alta especialidad en citopatología en el Hospital General de México, avalada también por la UNAM, diplomado en bioética en el Instituto de Fisiología Celular e Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y Colegio de Bioética AC. Con amplia experiencia profesional, puesto que es jefa del laboratorio de anatomía patológica en el Hospital H+ Querétaro, que antes era el TEC-100. Académica de tiempo completo en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y forma parte del Comité Hospitalario de Bioética en el Hospital H+. Por aquí le dejamos, querida Ceci, porque de verdad sí quisiera que nuestros radioescuchas conocieran quiénes son los patólogos, patólogas. ¿Cómo le explicarías a un niño sobre el trabajo que haces en tu día a día como patóloga? Bueno, ya hace varios años que no soy académica de tiempo completo en la UVM. Sin embargo, bueno, pues es una tarea que a mí me gustaría recuperar pronto. Y justamente esta pregunta de cómo le explicarías a un niño, pues me recuerda mucho la manera lúdica, como siempre he visto el trabajo, ¿no? Y inclusive desde que empecé a estudiar medicina, ¿no? Creo que los patólogos nos toca ser los detectives dentro del ejercicio del diagnóstico de la medicina, ¿no? Entonces, como todos los detectives, pues buscamos las pistas que queremos encontrar y vamos armando todo un caso detectivesco con los elementos que vemos, y los que no, pues los investigamos, los preguntamos, los analizamos, los gestionamos. Así es como veo yo el ejercicio de la anatomía patológica dentro del contexto médico, Irma. Pues muy interesante. ¿Qué fue lo que te motivó para elegir esta especialidad? ¿Qué ocurre principalmente detrás de la escena? En los laboratorios, porque los médicos son los que atienden, revisan, operan, etcétera. Pero ustedes están allá, como dije, en el rincón, trabajando en su privacidad. ¿Qué te motivó a esta especialidad? Tú que eres tan sociable, tan abierta, tan amigable con todos nosotros, tan gentil, Ceci. Ay, muchas gracias por verme así. Pues mira, yo creo que en primer lugar, el lugar en donde yo me formé, donde tomé la materia de pregrado de anatomía patológica, es el Hospital General de México. Y es un lugar en donde la anatomía patológica es protagonista.
Después me di cuenta que en otros hospitales y en otros escenarios clínicos, como tú dices, somos quienes ejercemos tras bambalinas y generalmente estamos en el sótano más profundo de la estructura hospitalaria. Como yo lo aprendí, pues todos los médicos en formación, cuando tenían dudas de su diagnóstico, pues iban a patología, se sesionaban los casos de manera interdisciplinaria. Y a veces, cuando desgraciadamente inclusive los pacientes llegaban a fallecer, a esas personas se les hacía un estudio de autopsia que integraba todo. Y se hacían unas sesiones realmente magníficas en donde se lograba conocer todo por lo que había cursado el paciente, generalmente todos los aciertos y todas las sospechas clínicas y desafortunadamente pues también a veces los desaciertos y en donde se consolaban las incertidumbres clínicas, ¿no? Entonces, pues como platicábamos al principio, esto pues hace de la anatomía patológica una labor muy interesante, detectivesca, emocionante. Uno ve enfermedades de todos los órganos y eso pues llama mucho la atención de cualquier médico. Por otra parte, pues es una disciplina que te ofrece la oportunidad de seguir estudiando. Toda la medicina pues exige siempre el mantenernos actualizados. Sin embargo, pues el diagnóstico de anatomía patológica pues incluye cada uno de los órganos del cuerpo y cada una de las enfermedades que ocurren en estos órganos. Entonces, siempre estás platicando e integrando con cirujanos generales, con neurocirujanos, con especialistas en genitourinario, ¿no? Los urólogos, los ginecólogos, los neumólogos, los dermatólogos, ¿no? Entonces es divertidísimo, es una disciplina bien entretenida y pues la verdad es que eso es muy divertida. A lo mejor ahí es en donde en mis tiempos de trabajo pues pongo toda la energía que en otros contextos pues pudiera estar empleada en lo social, ¿verdad? Claro que sí, sin embargo, también a nivel social es muy agradable siempre platicar contigo, Ceci. ¿Qué pasa exactamente desde que un cirujano retira un pedacito de tejido hasta que llega a tus manos y la pones bajo el microscopio? ¿Cuál es ese proceso? Mira, es un proceso complejo que incluye parte de la técnica de anatomía patológica, pero también tiene mucho trabajo, digamos que artesanal y que puede ser muy automatizado. Lo primero que se tiene que hacer con el tejido extraído de un paciente es detener el proceso natural de descomposición. Entonces, inmediatamente que uno reseca una lesión, pues este proceso de descomposición inicia porque deja de estar irrigado por la sangre y por los mecanismos naturales de compensación tisular. Entonces se tiene que poner inmediatamente en un fijador que generalmente es una solución de formol. A partir de la presentación comercial, que es de casi del 40%, se hace una dilución del 10% al 10%. Y este tejido tiene que estar ahí por lo menos 6 horas. Si es un tejido más grande, pues a veces se deja fijando hasta un día. Y a partir de entonces inicia la sección en cortes que nos muestren las partes más interesantes de la lesión y que nosotros como patólogos nos interesaría ver en el microscopio. Una vez seleccionadas estas áreas, el tejido se va a un proceso histológico. Y este proceso histológico lo que pretende es lograr que el tejido esté en una condición que se puedan hacer cortes micrométricos. ¿Por qué? Pues porque el estudio microscópico, lo que se estudia en un microscopio, tiene que permitir el paso de la luz a través de las lentes y del tejido para que yo lo pueda examinar y que vea las características de las células, su disposición arquitectural y todo lo que examino agregado, ¿no? Si tiene áreas de tejido muerto, de hemorragia, lo que se necesita para estadificar en los casos de los tumores malignos. Y
todo este proceso histológico pues permite que yo pueda tener un tejido apto para la revisión. A veces después de esto pues se tienen que hacer estudios especiales. A veces son solamente tinciones con colores que me permiten detectar diferentes estructuras. Pero a veces los estudios adicionales pues involucran una tinción que utiliza anticuerpos para moléculas específicas que se llama inmunohistoquímica, o inclusive estudios que marcan a nivel molecular, como estudios de PCR que fluorescen o estudios de hibridación in situ que fluorescen. Entonces, bueno, pues puede ser un trabajo de lo más elemental que nos permite identificar lesiones muy conocidas y muy fáciles de interpretar, o de lo más sofisticado que se vaya hasta el estudio de microscopía electrónica o inclusive molecular, ¿no? Qué interesante, y todo pareciera que ya recibiste el pedacito, lo pones en conservador y en cualquier momento. No, es todo una ciencia la que se requiere para determinar qué hace cada patólogo con la muestra que recibió. Qué importante todo este trabajo que la mayoría, incluso a nivel médico, se desconoce en estos procesos. Sí. ¿Cómo maneja un patólogo la enorme responsabilidad de saber que un error en su lectura puede cambiarle la vida a alguien? Dificilísimo. Pues sí, yo creo que esto que tú mencionas, pues es un motivo de reflexión profunda, no nada más para los patólogos, sino para todos los que podemos tener contacto con una persona en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y la enfermedad o la posibilidad de enfermedad es eso. Los patólogos creo que tenemos muy consciente el hecho de que somos falibles. Y en este sentido, pues tratamos de estructurar estrategias para poder contrarrestar nuestra falibilidad humana, ¿no? Trabajar en equipo me parece que es una muy importante. El que tengamos grupos de patólogos en donde podamos interconsultar los casos en donde dudamos. Un diagnóstico de malignidad cuando no se sospecha, pues casi siempre se interconsulta con uno de nuestros pares, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante. A veces tratar de no trabajar muy cansados, ¿no? O cuando por alguna razón tenemos mucha prisa, eso también nos pone en riesgo de podernos equivocar. El control de calidad también es muy importante. Existen organismos externos que realizan controles de calidad en los laboratorios de diagnóstico anatomopatológico, y todos los laboratorios también deben estar sujetos a un control de calidad interno. Entonces, bueno, pues diría yo que las estrategias son, pues sí, a nivel personal, de optimizar la manera de cómo uno rinde de manera personal, y a nivel laboratorio, bueno, pues todas estas estrategias de control de calidad que están implementadas. Muy bien. ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial, hoy tan en boga y tan usada, y esta patología digital, la forma en que ustedes analizan las células, Ceci? Pues mira, esa es una pregunta que yo creo que día con día se va a ir actualizando, ¿no? Porque todavía no tenemos una plataforma de anatomía patológica que nos ayude a integrar todo el conocimiento que hay y a interpretar los hallazgos histológicos que normalmente vemos todos los días. Sin embargo, justamente en la nueva clasificación de los tumores de mama ya hacen mención a esto, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial va a participar en permitir la selección
de aquellos casos que tienen mayor riesgo, ¿no? Entonces, dentro de una población general en donde recibimos muchas lesiones de mama sospechosas que generalmente parten de un primer tamizaje que es radiológico, entonces es posible que en laboratorios en donde se puedan escanear todas las laminillas provenientes de estas lesiones, pues se puede identificar cuáles, a través de la inteligencia artificial, cuáles tienen características histológicas de mayor riesgo, y entonces nosotros como patólogos podamos empezar pues todos nuestros días con esos casos, ¿no? Claro. Y entonces empezar a diagnosticar con ellos y que sean casos que salgan más rápido, que se puedan hacer los estudios adicionales de manera más rápida, y mejorar el rendimiento de diagnóstico, ¿no? La verdad es que pienso que eventualmente la inteligencia artificial nos va a hacer el trabajo más ligero a los patólogos. Creo que todavía no tenemos elementos suficientes como para pensar que va a sustituir nuestro trabajo, pero sí creo que puede hacer que mejore mucho nuestro rendimiento, porque a veces somos insuficientes para diagnosticar todo lo que toca. Fíjate que estás tocando un tema muy importante. Nosotros como pacientes, y bueno, los médicos también quisiéramos que tomamos una muestra y que en 15 minutos estuviese el resultado, de verdad. A nivel mundial se habla de una falta de especialistas en anatomopatología. ¿Cómo afecta esto en los tiempos de espera que como decía, quisiéramos que fueran rapidísimo? Claro, sí, y entendemos todo, pues toda la preocupación que el retraso de nuestro diagnóstico puede implicar, ¿no? Sin embargo, estamos expuestos a varios inconvenientes, ¿no? El primero, el de la naturaleza de nuestro ejercicio. Platicábamos hace ratito que a partir de que recibimos un tejido y que se logra fijar, que a veces pueden ser 24 horas de que el tejido quede completamente fijado e inerte para poder pues continuar con el proceso. Después pues se le agregan otras 8 o 12 horas de proceso histológico antes de que el histotecnólogo lo tenga en sus manos y pueda procesar los bloques y cortarlos, que generalmente involucra también un turno, ¿no? Imagínate, nada Sí. más, ya me estás diciendo de horas. Y sí, tendríamos que tener esa paciencia para esperar. Y sí hay falta de patólogos. Yo creo que sí, y además los hospitales públicos que están tan sobrecargados, pues tan sobrecargados ustedes han visto, ¿no? En la consulta, ¿no? Claro. A veces son turnos que involucran 30 consultas en un turno. Sí, así es. Y luego, pues a partir de eso se generan procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y a veces hay una fila, uno no lo puede creer, pero hay 6 pacientes que tienen apendicitis esperando turno quirúrgico, cuando son verdaderas emergencias quirúrgicas, ¿no? Y de esa misma manera, pues se generan piezas quirúrgicas que a veces son procesos inflamatorios que ya sabemos que una vez resuelto lo quirúrgico, el paciente va a empezar a mejorar. Pero a veces son pacientes con sospecha de una enfermedad oncológica, ¿no? Claro. Y entonces, eso significa que apenas está empezando su camino a través de la enfermedad. Sí hay sobrecarga de piezas de diagnóstico, sí hay pocos patólogos destinados en los laboratorios de anatomía patológica y pues es un problema que tenemos a nivel global, pero muy especialmente pues forma parte de uno más de nuestros síntomas de la insuficiencia de nuestros servicios públicos de salud. Perfectamente entendible. Todo mundo está rebasado, sobre todo a nivel de hospitales públicos y de clínicas, y ustedes pues obviamente, y hay un patólogo por unidad, ¿eh? No creas que es un lugar en donde hay 5 o 6 patólogos, no, hay un solo patólogo el que tiene que responder a esta gran demanda. Doctora Ceci Santiago Prieto, hoy se habla mucho de ese tratamiento a la medida, individualizado para cada paciente. ¿Cómo nos ayuda el patólogo a que el oncólogo elija
la quimio exacta para un tumor específico? Es una pregunta bien bonita y esas son de las cosas que nos dan mucha esperanza para, pues sí, para la terapéutica oncológica que viene próximamente, ¿no? Lo primero es tener muy buena comunicación con los oncólogos que están a cargo de los órganos, de los pacientes cuyos órganos nosotros estamos revisando, ¿no? Entonces, pues a veces los oncólogos nos piden que investiguemos moléculas específicas, ¿no? En el caso de pulmón, pues necesitamos ver cómo si está habiendo mutaciones en genes específicos, ¿no? Mutaciones en EGFR, en ALK, en BRAF. Lo que más, la verdad es que desgraciadamente uno más bien el tumor que vemos más frecuentemente en nuestro ejercicio, pues es el cáncer de mama. Sabemos que es la primera causa de cáncer y de morbilidad y mortalidad por cáncer en el mundo y en nuestro medio. Y, por ejemplo, en el cáncer de mama existe un perfil en donde hay sobreexpresión de una molécula que hace que las células se repliquen y crezcan, que se llama HER2. Y hace pues muchos años, bueno, varios años, yo creo que ya cerca de 20 años o alrededor de 20 años, se diseñó un anticuerpo que justamente de manera terapéutica, de manera de medicina para el cáncer, se va y se pega y bloquea a este receptor que hace que las células del cáncer de este tipo se reproduzcan. Y a partir de este modelo se han diseñado muchos medicamentos antineoplásicos, o sea, anticancerígenos, que tienen el mismo o un mecanismo parecido de bloquear moléculas específicas. De bloquear su reproducción, su crecimiento. Claro, cuando sabemos las células de cáncer pueden tener muchas mutaciones y conocemos que algunas de estas mutaciones se transforman en sobreexpresión de moléculas que hacen que la célula, pues de una manera muy inocente, trate de sobrevivir y trate de replicarse, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen estos medicamentos que va diseñando la industria farmacéutica es bloquear la función de esas proteínas que se sintetizaron. Entonces, pues existen medicamentos justo para el cáncer de mama con este perfil, para cáncer de pulmón con estos perfiles, para melanoma, para cáncer de estómago. Y ahora, bueno, pues en esta última reunión de ASCO, que fue hace, pues yo creo que unas semanas, acaba de haber una ovación de 3 minutos de pie por un medicamento que ha demostrado duplicar la sobrevivencia en pacientes que tienen cáncer de páncreas tratado. Y justamente esta es la aspiración de todo el equipo multidisciplinario que está pretendiendo mejorar la sobrevida, la calidad de vida y las expectativas de los pacientes que tienen cáncer. Wow, qué importante. Definitivamente esto que nos dices siempre está en constante investigación, cómo frenar este enemigo que nos va acabando con la vida, y sabemos que el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos. Entonces, haber descubierto esto, bueno, pues llena de regocijo a toda la comunidad médica, y el reconocimiento de los pacientes debería ser al igual a todos aquellos médicos que dedican su vida a la investigación, al diagnóstico, al tratamiento oportuno que les va a permitir una mejor calidad de vida. De verdad es importantísimo esto que nos estás diciendo. 3 minutos, imagínate cuando dicen 1 minuto de aplausos, 3 minutos, qué emoción tan grande. Yo creo que hasta las lágrimas salen de este trabajo que es tan real y tan prometedor para muchas personas. Para la humanidad. Exactamente.
Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con la doctora Ana Cecilia Santiago Prieto y vamos a regresar para continuar esta interesante charla. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con la doctora Ana Cecilia Santiago Prieto sobre el quehacer de la patología, que es medular en los tratamientos médicos, es lo que nos respalda, la que nos ayuda. Doctora Ceci, ¿cuál ha sido el diagnóstico que más le ha irritado en su carrera y por qué? ¿Lo recuerda? ¿O son muchos? Híjole, la verdad es que tengo recuerdos de momentos en donde ha sido muy retador y difícil el diagnóstico transoperatorio. Oh, esos sí son de emergencia, ¿verdad? Dice, a ver, aquí está la pieza para saber si quitamos un pedacito, si hacemos un vaciamiento, qué sé yo. Justamente, era una estrategia que se usaba mucho anteriormente, sobre todo cuando yo iniciaba mi práctica, pues ya mi práctica profesional como patóloga, ¿no? Quizá estamos hablando de los primeros 5 años después de que salí de la residencia. Poco a poco, esta estrategia del diagnóstico de novo intraoperatorio va en desuso, pues porque ofrece muchos retos y precisamente más riesgos de error, ¿no? Tener que hacer un diagnóstico, a veces no tenemos todos los elementos clínicos. A veces nos describen que es una situación tumoral de aspecto maligno y pues se ve un contexto muy inflamatorio, pero pues el cáncer también induce inflamación. Claro. Entonces, es algo que va tendiendo al desuso, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que de los momentos que más nos retan. Ahora, pues se usa, y yo creo que es mucho más prudente, pues hacer biopsias poco invasivas antes de tomar una conducta quirúrgica, ¿no? Anteriormente, pues había un tumor en la mama y pues se quitaba el tumor y en ese momento decían, si es bueno o es malo, dime para ver si le sigo. Actualmente, pues se hace una biopsia con aguja gruesa en donde se obtienen unos churritos de tejido que muchos de las radioescuchas principalmente ocurren en mujeres, aunque también a los hombres se les hace cuando tienen lesiones de la mama. Pues obtenemos un pedacito de esa lesión, lo procesamos de manera convencional, como habíamos dicho, que es un poquito lenta, pero pues podemos tener mucha mayor certeza de lo que vamos a ver, y ya el transoperatorio queda pues para evaluar los bordes quirúrgicos, para saber si tienen invasión en los ganglios linfáticos, pero ya conociendo la naturaleza primaria de la lesión. ¿Y qué decir de cuando está no una muestra óptima, adecuada, que a ustedes los ponen, veo pura inflamación y dudar si es el tejido adecuado y volver a decirle a la paciente, ¿sabe qué? Necesitamos repetir la toma. Sí, la verdad es que es algo que no deseamos. Fíjate que ahora que mencionas eso, también es reciente, yo creo que tendrá pues unos 10 años en los que se ha promovido mucho la presencia del patólogo para la toma de muestras, para evaluar si la muestra es adecuada. Okay. Y lo hacemos todo el tiempo en las biopsias por aspiración de tiroides, de glándula salival, de ganglio linfático, todas ellas en donde frecuentemente damos un diagnóstico de muestra subóptima o no diagnóstica, pues nos invitan los radiólogos o los clínicos
que toman estas muestras al momento de la toma de muestra. Entonces es padrísimo porque tú estás ahí, conoces al paciente, le puedes preguntar las cosas que a ti te gustaría saber para integrar tu diagnóstico y por si fuera poco puedes evaluar en ese momento si tienes células para elaborar un diagnóstico. Entonces eso mejora mucho pues la satisfacción del paciente. Y el que el paciente no se exponga desde a un doble gasto económico hasta la frustración que a todos nos da el decir el patólogo no tiene elementos suficientes para el diagnóstico, ¿no? Sí, claro, dudar incluso de eso. Y de aquí me surge esta pregunta. ¿Es válido que un paciente pida una segunda opinión de tus laminillas o bloques de parafina y vaya a ver a otro patólogo, o incluso que tú lo recomiendes que se haga una segunda opinión? No nada más es válido, Irma, es parte de los derechos de los pacientes. Excelente. Existe una Carta de Derechos de los Pacientes y también de los derechos de los médicos. Son derechos humanos, el que el paciente pueda pedir una segunda opinión. ¿Y ustedes les proporcionan las laminillas, las parafinas? ¡Claro! Porque se pudiera pensar de que, ay, no, es mi trabajo, pero es tu muestra y es mi vida. Entonces entra ahí y me da mucho gusto que digas que no solamente se vale, sino que es el derecho del paciente. Mira, hablábamos al principio de que nosotros no leemos laminillas. Nosotros interpretamos lo que vemos en los cortes que seleccionamos y que recibimos. Lo ideal y la buena práctica, si es que se quiere tener la opinión de más de un grupo de patólogos, es que todo el tejido, o no que dividamos el tejido en dos y que le demos una parte a un patólogo y otra parte a otro patólogo y entonces veamos si coinciden o no. Esa no es una buena práctica. Sin embargo, es una buena práctica enviar todo con un patólogo. Sabemos que un patólogo va a tener la oportunidad de revisar todo el material. Y si después el diagnóstico que emite ese patólogo o ese grupo de patólogos no se correlaciona adecuadamente con la clínica, con las sospechas del médico tratante, con los estudios que adicionalmente fueron saliendo a la luz y no se logra una buena correlación y satisfactoria para el paciente tiene derecho de recuperar todo su material porque pues es del paciente. Así es. O sea, es tejido que estaba dentro del cuerpo del paciente y que de alguna u otra manera el paciente cubrió el gasto del proceso. Si fue por medio particular, pues él o su seguro pues cubrieron el procedimiento. Si fue de manera institucional, pues la institución también cubrió el procedimiento. Entonces, la ética nos obliga a no negarle la posibilidad al paciente y a su grupo diagnóstico de tener un refuerzo de lo que nosotros hemos interpretado y, en su caso, pues de contradecir o de plantear nuevas posibilidades diagnósticas que van en bien del paciente. Entonces, sí hay lagunas dentro de la legislación que ponen en duda si esta es una práctica legítima o no. Para mi punto de vista, forma parte de las segundas opiniones a los que tienen derecho los pacientes. Y para mi punto de vista, es un tejido que es propiedad primaria del paciente. Así es como yo lo veo. Me parece excelente y no esperaba otra respuesta conociéndote. Decíamos de los retos. ¿Qué reto cuando es de un familiar que te llega y que tú participas y que tú quieres tener la certeza? ¿Qué reto para tener el diagnóstico? Y también cuando tienes que firmar un diagnóstico muy difícil o desalentador para un niño, para un joven, ¿cómo te desconectas emocionalmente al terminar de analizar esto y al terminar tu jornada? Nada fácil, me imagino. La verdad es que tu pregunta me conmueve desde el principio.
Mira, el momento de la firma yo creo que es el menos malo, ¿no? O sea, a veces pues conozco a los pacientes, tengo la oportunidad de ver que son mujeres de mi edad, ¿no? Que desde que empecé el diagnóstico de patología, pues me las he encontrado de 26 años, 30, embarazadas, y luego pues ver a sus chiquitos que pueden estar enfermos, ver a sus chiquitos que la enfermedad evoluciona, ver el entusiasmo de las madres por tratar de superar este momento, de los padres con una esposa que es quien sostiene a la familia emocionalmente y que está en situación de enfermedad, personas que están en la misma condición de mis padres, de mi hermano, de mi pareja, pues es una reacción que conocemos que es muy humana, ¿no? Y que nos permite a nosotros identificarnos como humanos en posibilidad de en cualquier momento desarrollar esto. Y emocionalmente, pues, es algo que yo creo que a todos los médicos y a todos los trabajadores de la salud, pues nos despierta empatía. No lo desconecto, Irma. Trato de integrarlo. He tratado de no perder la sensibilidad ante estas situaciones porque es parte del motor que me permite ejercer de la manera que yo he querido ejercer mi profesión. Medito, trato de dormir mis 8 horas, hago ejercicios de respiración, hago ejercicio físico, ¿no? Que también me permite descargar un poco el estrés. Claro. Pues lo mismo que aconsejaría a cualquier persona que estuviera en una situación de que la reta y que la puede, pues eso, ¿no? Perturbar emocionalmente. Pues es un tema de aceptación de la vida, igual que muchos otros, ¿no? Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. Claro. Y todos estamos expuestos a dolor y a sufrimiento. Sin duda. Y esto me permite ratificar que los médicos nos reconocemos como muy humanos, falibles, como tú lo has dicho, imperfectos, con errores, pero también con muchos aciertos y con toda la voluntad de estar presente íntegramente al servicio de la humanidad. Y por tanto, no estamos exentos de sentir desde esta actitud compasiva, de empatía, de entender lo que les está pasando y cómo ayudarles a estas personas que, como tú dices, detrás de esta muestra en un microscopio está una mujer, un hombre, un niño, una familia. Y entonces, bueno, pues sí, definitivamente quisiera yo ratificar que el grupo médico, los profesionales de la salud, no son fríos, como dicen. Tienen que aprender a vivir con sus propias, dijéramos, demonios, para no desgastarse. Y hay que tener esta práctica como tú nos dices. Doctora Ceci, ¿el Papa Nicolau sigue siendo el estudio de patología más famoso en el mundo? ¿Por qué algo tan sencillo sigue siendo la herramienta más poderosa contra el cáncer cervicuterino? Creo que es una manera de ver la práctica médica desde la prevención. Conocemos bien cómo es que una infección viral, que es la infección por los virus del papiloma humano de alto riesgo, oncogénico, puede evolucionar a lesiones precursoras de cáncer. Y esas lesiones precursoras como pueden, ¿no? Y todo esto estamos hablando no de un dictamen, sino de que van aumentando las probabilidades de desarrollar un cáncer que puede ser muy agresivo. Y entonces cuando conocemos que esta infección, su periodo de incubación, su periodo de mutaciones y su periodo de oncogénesis llevan tiempo,
nos permite intervenir en la promoción de la salud antes de que la mujer realmente se enferme. Perfecto. Conocer la historia natural de una enfermedad como se conoce la del cáncer cervicuterino, pues permite que una práctica relativamente sencilla, que es tomar un frotis, ¿no? Un raspadito del cuello uterino, pues nos permita distinguir células que han entrado en este proceso de malignización mucho antes de que la vida de la paciente esté en riesgo. Muy bien. Doctora, como experta, cuando entrenas a nuevas generaciones de médicos, ya sea estudiantes internos, residentes de patología, ¿cuál es esa habilidad humana o técnica que más trabajo les cuesta desarrollar? Porque esto es como muy subjetivo, como muy abstracto. ¿Qué es lo que más les cuesta desarrollar? Pues mira, yo creo que técnicamente puede haber muchos retos, ¿no? Y técnicamente pues hay personas que tienen mayor facilidad para algunas cosas que para otras, ¿no? Hay quienes son hábiles con los dedos, con las manos, ¿no? Que juegan juegos de video y yo creo que directito se van a aprender laparoscopía y ahora cirugía con robot, ¿no? Pero yo creo que uno de los retos más importantes justamente tiene que ver con lo que platicábamos hace ratito. Y es el que no perdamos la conciencia y la empatía de que nuestro trabajo impacta en la vida de otras personas igualitas a quienes queremos y a quienes somos nosotros. Excelente. Yo creo que eso, despertar en ellos esta identidad, esta conciencia, les permitirá, por supuesto, ser mucho mejores profesionales, pero sobre todo seres humanos que pueden ir perfeccionando día con día y actualizándose día con día. Así lo Doctora, pienso también. Hoy ya no solo ven formas de células, sino genes, mutaciones dentro de ellas, la inmunohistoquímica, PCR, secuenciación. ¿Cómo cambió la patología molecular las reglas del juego para ustedes? Esa es una pregunta súper divertida. Y pues justo cuando a mí me tocó a principios de los 2000 entrenarme en patología y hacer la especialidad, empezábamos a aplicar las técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Ahora pues es imprescindible para muchas enfermedades. Hablábamos del cáncer de mama, ¿no? Sí. No hay manera que se diagnostique cáncer de mama sin que sepamos cuál es su perfil, si no molecular, por lo menos por inmunohistoquímica, ¿no? Existen algunas otras enfermedades que requieren la identificación especial de ciertos genes. Algunos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el sarcoma de Ewing, algunos tipos de leucemias, pues se tiene que identificar que tienen ciertas mutaciones específicas. Y esto, bueno, pues hace que estas técnicas se tengan que administrar de una manera también muy eficiente, porque pues ya son diagnósticos de rutina, ¿no? Sí es cierto que son genéticos y sí es cierto que son moleculares, pero tienen que salir rápido para que puedan tener un impacto terapéutico en cada uno de los pacientes. Claro. Y por otra parte, pues también el diagnóstico genómico detectado en un paciente puede tener impacto en una comunidad o en su familia, ¿no? Claro. A veces hay enfermedades que suceden en ciertos grupos étnico-raciales o inclusive dentro de una familia. El diagnóstico molecular dentro de ciertas enfermedades, hablamos del cáncer de mama también, si vemos que tiene algunas mutaciones como de los genes del BRCA, pues pueden tener un impacto en que el tumor tenga un comportamiento más agresivo y entonces permite abordarlo con una terapéutica también más agresiva que si no tuvieran este perfil genómico. A veces también pues se da en la genética, pues se permite poder aconsejar o poder darle elementos a una pareja que está planeando tener hijos, ¿no? ¿Qué tanto han considerado las posibilidades de salud de una progenie, ¿no?
hay algunas enfermedades que no se logra demostrar, tiene toda la reacción inflamatoria de tuberculosis, por ejemplo, pero no logramos ver el bacilo tuberculoso, ¿no? Entonces, técnicas de amplificación del material genético de la bacteria de tuberculosis, pues permite que el paciente pueda tener un tratamiento pues específico, ¿no? Porque no se da este tratamiento a diestra y siniestra también para evitar la resistencia que se puede dar de antibióticos mal empleados. Entonces, pues sí, el usar elementos, accesorios que nos permitan complementar y afinar nuestro diagnóstico ya es una cuestión de todos los días. Sin duda, al ver tu cara con la emoción que me hablas de tu trabajo, uno dice, pero ¿cómo? Si es tan abstracto lo que hace, y tener este gusto y esta forma tan lúdica de ver, de mirar el trabajo diario, sin duda disfrutas mucho tu trabajo, doctora Imagínate, hay unos medicamentos que se diseñaron también hace poco que utilizan el principio de este medicamento de HER2 en pacientes que tienen una expresión muy bajita, que no se beneficiarían por sí mismos del trastuzumab, que es este anticuerpo que habíamos mencionado que bloquea estos receptores, pero adentro le ponen una quimioterapia. Entonces utilizan a este medicamento como un caballo de Troya, okay, para que, aunque no va a servir el bloqueo por sí mismo de estos receptores, por ahí va a entrar una quimioterapia que va a hacer que las células malignas ya no puedan reproducirse, ¿no? Sí. Eso parece de ciencia ficción. Exacto. Y es una película de aventura y de una pequeña guerra que ejercemos a través de este diseño de nuevos medicamentos contra las celulitas que se han transformado. Perfecto. ¿Qué pasa por tu mente cuando recibes una muestra de un paciente y te das cuenta que tiene un tumor ya muy avanzado, que se pudo haber detectado meses antes con un estudio muy simple? Híjole, Irma, pues lo que pasa por tu mente al hacerme la pregunta y lo que todos los radioescuchas están pensando en este momento, ¿no? Es algo que no deseamos, es algo por lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Y bueno, en el momento, pues quizá hay un poco de culpa genérica social, ¿no? De cómo pudo haber pasado eso. Y luego, pues todos nos ponemos las pilas, ¿no? En el equipo en el que tengo la fortuna de trabajar, pues pensamos, ¿cómo reaccionaría yo si fuera mi tejido, si fuera el de mis hijos, si fuera el de mis padres, si fuera el de mis hermanos, si fuera el de mi esposo? Y tratamos en ese momento, pues, de emplear la mejor eficacia y eficiencia para poder ya romper todo lo que retrasó la promoción de la salud de este paciente, ¿no? Y seguimos trabajando, por eso estos programas, sí, para que sean preventivos, para que la gente se informe, para que se empodere en su protección, en el conocimiento, para que acuda oportunamente. Correcto. Y no tengamos todos estos diagnósticos que no quisiéramos ver en nadie, no solamente en nuestras familias, en nadie. Por eso la medicina sigue con estos avances científicos, tecnológicos, día con día, porque queremos una sociedad que disfrute su día a día, su vida, con una buena calidad de vida. Correcto. Llegamos al momento de los mitos. ¿Un robot o una máquina hace todo el trabajo de los patólogos en segundos? ¿Realidad o mentira? Todavía es mentira. Muy bien. La gente escucha estudio de patología y todo mundo se imagina cáncer. ¿Mito o realidad? Mito. La mayor parte de los diagnósticos no tienen que ver con cáncer. El patólogo es un médico antisocial que no habla con nadie, que por eso eligió esta especialidad para estar en el rincón del hospital. La verdad es que tiene un poquito de verdad. Yo creo que sí somos un poquito más más solitarios, introspectivos. Ajá.
pero no todos. Muy bien. Finalmente, ¿nos puedes compartir tu contacto, las formas de contacto para que nuestros radioescuchas y médicos pues sepan dónde buscarte, que elijan su primera opción? Yo quiero que la doctora Ceci analice la prueba que me tomó, doctor, y puedan consultarte incluso como segundas opiniones también. Ay, muchas gracias. Sí, claro que sí. Mira, el laboratorio está en el Hospital H+, en el sótano 2 de la Torre 2. Ahí tenemos el laboratorio de patología, en donde con mucho gusto los podremos atender siempre. Y les puedo dar un teléfono de contacto. Claro, por favor. Es el 442-546-4847. Que te manden un mensajito de WhatsApp incluso. Sí, claro. Como estamos a veces en el sótano 2, pues a veces no nos entra la llamada inmediatamente, pero claro que sí, los mensajitos de WhatsApp son lo de hoy. Exactamente. Pues mira, se nos acaba el tiempo. Qué conversación tan fascinante y reveladora. Hoy nos queda claro que el tablero de la medicina es alguien que lo maneja magistralmente, que es el patólogo, y es la pieza clave que define el rumbo de nuestra salud. Gracias a la doctora Ana Cecilia Santiago Prieto por prestarnos sus ojos a través del microscopio y por recordarnos el valor humano, la precisión y la enorme responsabilidad que hay detrás de cada diagnóstico. Gracias por ser esa guía experta e invisible que salva vidas todos los días. Y a ustedes, amigos, gracias que nos escuchan. Recuerden, detrás de un gran médico siempre hay una gran patóloga. Si Dios nos presta vida y ustedes su confianza, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctora Ceci. Al contrario, muchas gracias. Feliz fin de semana. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.